La función del Estado en la economía. ¿Cómo funciona la economía con o no la in o con la intervención o no intervención del Estado? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, el Estado siempre va a tener, como todo individuo, un presupuesto general de gobierno, unos ingresos, que todos los gobiernos necesitan una fuente de generación de ingresos para poder mantenerse, el gasto público y el Ministerio de Economía. ¿Cómo influyen estos? Ahora bien, para tener una referencia, veamos un ejemplo muy práctico que se va a poder entender tanto a nivel micro como a nivel macro. Toda familia, todo individuo tiene un presupuesto general donde, en el más sano de los casos, parte del siguiente hecho. Tiene sus ingresos, ya sea uno, dos o tres ingresos, tiene sus ingresos y tiene sus gastos. Si es una persona sabia o si es una persona con un conocimiento económico, pues lo que va a hacer es gastar por debajo de lo que ingresa. De esta manera va a tener una economía controlada, va a tener una economía saludable y esto le va a permitir, pues obviamente, vivir más holgado. Si llega a cero, alcanza un punto de equilibrio donde lo que ingresa lo gasta, pues no le queda más para nada y por ende su economía va a estar totalmente estable, no avanza, no retrocede, no se endeuda, no tiene disponibilidad. Ese mismo individuo, bueno, dice, voy a gastar por encima de mis posibilidades, entonces ya empiezan los problemas. Cuando un individuo, una persona, empieza a vivir por encima de sus posibilidades, simplemente tiene un problema que ese problema va a tratar de ir tapándolo con la adquisición de préstamos o de créditos. Entonces, una persona que ya está, digamos, gasta más de lo que ingresa, adquiere un préstamo, si bien es cierto, ese préstamo le va a permitir ese flujo de efectivo, pero sigue manteniendo sus actividades o su mismo patrón de económico, lo que va a ocurrir es que va a terminar endeudándose hasta llegar a un punto de quiebre. Bueno, eso sucede, lo podemos encontrar, siempre tenemos algún amigo, algún conocido que está en una situación igual. Las empresas de la misma manera, si una empresa tiene más gastos de lo que puede ingresar, va a empezar a tener problemas, quiebra, y algunas pues tienen la ventaja de que tengan el apoyo de los gobiernos inyectándole dinero para tratar de rescatar los famosos rescates financieros que hacen los gobiernos. Podemos ver inclusive muchas películas y muchos ejemplos reales y de esta manera pues funciona la economía a nivel de gobierno. Si un gobierno en su presupuesto o en su balance gasta más de lo que ingresa, es un gobierno que va a tener problemas. Si un gobierno gasta lo que ingresa, pues es un gobierno que va a tener una economía, si bien es cierto, estable, pero puede que sea muy vulnerable a cualquier inflación, a cualquier ralentización o a cualquier variabilidad internacional. Eso es muy riesgoso. Y si una economía, un gobierno es capaz de generarse un gasto inferior a lo que ingresa, pues vamos a tener una economía que ese excedente lo puede utilizar para inversión. Siempre que haya un excedente, se puede utilizar, en el caso de los gobiernos, para inversión dentro de su mismo país, para tratar de estimular el desarrollo del mismo país. De lo contrario, pues vamos a tener inconvenientes. Claro, la economía agregada a nivel de país tiene otras repercusiones y otras variables que van a influir, porque obviamente la adquisición de préstamos y de deuda, que ya lo vamos a ver más adelante, pues la deuda puede ayudar a generar un movimiento económico siempre y cuando, pues obviamente genere un rédito por lo menos al mediano y a largo plazo. Igual que una persona, supongamos una persona, tiene su salario, un salario mínimo, aprende a vivir con ese salario mínimo, por ahí esa misma persona quiere emprender, bueno, adquiere un préstamo para poner su negocio, esto le va a generar un pasivo, no obstante, ese pasivo, porque tiene una empresa, le empieza a generar dineros, ese dinero extra le permite pagar su préstamo y a la vez
granjearse un extra. Entonces eso al final lo que va a hacer es una deuda positiva porque le permitió superar su estatus y también establecer un negocio. Muchos gobiernos hacen lo mismo, adquieren algunos préstamos para hacer una inversión pública en carreteras. Al mejorar las carreteras, pues estimula más la economía porque funciona más rápido, etcétera. Entonces, de esa manera, pues tenemos cómo va a funcionar la economía, ya sea a nivel micro o a nivel macro. Y como vemos, pues siempre es importante tener un presupuesto, independientemente de sea financiado o no, por su propia persona o por otro individuo. Bueno, el- el- acá hay una interesante investigación donde se hace una comparativa de dónde está el mayor distribución a nivel del presupuesto. Y podemos ver que parte de ese presupuesto que tiene cualquier familia, cualquier individuo, la mayor cantidad está distribuida en alimentos, otro en la vivienda, ahí donde iría distribuida el mayor porcentaje. Y cuando la tasa de variación, para poder entenderlo mejor, pues se le pone pausa al video y lo ven más a detalle. Lo mismo, de la misma manera que un individuo, que una familia tiene su presupuesto y sabe porcentualmente dónde se van a distribuir o se gasta ese ingreso, bueno, de la misma manera, pues este gobierno hace lo mismo, genera un presupuesto, obviamente las cantidades son exageradamente grandísimas, pero funciona exactamente igual. Hay un presupuesto, una empresa tiene un presupuesto, tanto va a salarios, tanto va a productos, tanto va a los costos fijos, a los costos variables. Bueno, lo mismo sucede, un gobierno tiene sus costos fijos, sus costos variables, parte de ese presupuesto lo tiene que distribuir en todos los sectores que atiende. Por eso es importante que los gobiernos no traten, si están endeudados, por ejemplo, que no traten de hacer el aparato gubernamental más grande, porque esto significa mayores pagos en salarios, mayor gasto y a mayor gasto público, mayor probabilidades es de adquirir deuda y de contraer la economía. Aquí podemos ver aquí cómo se va distribuyendo la mayor parte del dinero a nivel de gobierno. Los países, pues también, de la misma manera que se hacía un presupuesto familiar y se analizaba dónde iba la mayor parte del presupuesto familiar, bueno, de la misma manera se hace ese análisis donde los gobiernos hacen una mayor inversión, cada política o cada político tendrá sus corrientes ideológicas donde irá distribuyendo mayor o menor cantidad. Por ejemplo, parte siempre se va a ir a la deuda pública, también a educación, al sistema, o al aparato educativo, salud pública, entre otros. También, bueno, los servicios públicos generales, defensa, bueno, servicios de salud, como había mencionado, asuntos económicos, protección social, salarios, en fin. Entonces, aquí podemos ver en este gráfico una comparativa de dónde se van distribuyendo porcentualmente el presupuesto de gobierno. Podemos ver desde en este caso, esta comparativa de 2016 a 2021. Los ingresos de los estados, así como una familia tiene un ingreso por salarios, puede también tener un ingreso extra por venta o asesorías o consultorías o lo que sea. Bueno, cada familia o cada individuo va haciendo una tabla de los ingresos, de las distintas formas de ingreso. Bueno, un gobierno lo tiene de la misma manera. El primer sistema es a través de la recaudación fiscal, es decir, los impuestos. Cada individuo, cada empresa tiene que pagar los impuestos por el consumo, por los productos, el famoso impuesto sobre la renta y también el impuesto sobre la venta. También un gobierno se financia por préstamos que obtiene a nivel internacional o también a nivel interno de forma privada. Emisión monetaria, la cantidad de dinero que un país también la cantidad de dinero que un país es capaz de emitir. Lo mirábamos que esto va a generar como consecuencia inflación. No obstante, no es lo mismo hablar de una inflación controlada del 2-6% a una inflación que es desmedida,
que puede llegar inclusive a alcanzar la hiperinflación al 1000%, y la expropiación, ¿no? Cuando, sobre todo en algunos gobiernos latinoamericanos, llega a ocurrir eso, que hay expropiación de tierras, de empresas y de recursos. Bueno, también es otra forma de cómo los estados se pueden ir financiando. Ese presupuesto, bueno, a través de los impuestos, a nivel nuestro, nuestra realidad, el impuesto va a rondar entre el 15 y el 25%. Eso va a ir dependiendo de qué tipo de empresa, el tamaño de empresa, el rubro al que se dedica, también los ingresos, el tipo de consumo, los productos que se compran en el supermercado o en el mercado están ya grabados. Este grabado, pues obviamente va a estar en dependencia. Algunos productos están subvencionados por el Estado, puede que no se paguen impuestos, que se paguen una tasa muy baja. Acá tenemos también un ejemplo de la contabilidad de los impuestos, dónde va cada parte, el tipo de impuesto de sociedades, sobre todo las empresas, llegan a pagar un 25%, es decir, que por cada 100 que generan de ganancia, 25 es automáticamente pago de impuestos. De ahí tenemos otro que es el 10%, y en la ganancia de capital, bueno, ya hoy día no es del 10, es un poquito más alto, creo que es del 12.5%. Y tenemos pues algunos impuestos alternativos que es del 1.5% que va a ir eh, incorporándose según sea a la ganancia que se va obteniendo. En este caso viene siendo pues el pago a las entidades comerciales. Los ingresos, parte también de esos mismos ingresos, ya vimos que uno viene por los impuestos, otra parte también, bueno, viene de la emisión monetaria. Aquí vemos cómo se ha ido comportando la emisión monetaria, inflación a lo largo de los años, y cómo ha ido incrementando la emisión monetaria. En este gráfico lo podemos ver en miles de millones o millones, cómo ha ido a través de los años habiendo mayor o menor emisión monetaria. Entonces, en este caso podemos ver cómo la emisión monetaria como consecuencia nos va a dar una inflación, y eso es lo que nosotros vamos midiendo, y la variación interanual relativa, es decir, cómo va variando, pero en este gráfico, sobre todo en la línea celeste, podemos ver cómo la emisión monetaria se va incrementando año con año. Aquí vemos una proyección para mayo 2022, cómo se ha ido alcanzando niveles altos de emisión monetaria. El gasto público, de la misma manera que el Estado se genera ingresos, también el mismo Estado tiene que invertirlos o gastarlos. Parte de ese gasto público va a ir a elementos que ya conocemos, los diferentes ministerios o secretarías que tiene un país, también a las municipalidades, infraestructura, servicios públicos, a todo eso, todos esos rubros que controla el Estado. También podemos agregar ahí defensa. Todos esos van a demandar pues una, un porcentaje del presupuesto total. Aquí podemos ver dónde van distribuidos porcentualmente cada uno de ellos. Entonces siempre es bueno por lo menos ir leyendo hacia dónde se están distribuyendo más o menos el presupuesto público. Obviamente que esto va a ir cambiando también por las políticas. No es lo mismo un gobierno que tenga inclinaciones hacia la derecha que otro gobierno que lo tenga hacia la izquierda. Cada uno va a tener repercusiones o injerencias del presupuesto hacia uno u otro rubro con mayor o menor intensidad. Podemos ver algunos rubros, algunos gobiernos que les interesa más la salud o más defensa, y entonces ahí va a ir la mayor parte del presupuesto. Otros van a tener más interés en servicios públicos o educación, entonces mayor parte del presupuesto va a ir ahí. Cada gobierno o cada político va a tener una corriente de pensamiento y una corriente de gasto público también. Los salarios, como prácticamente en todos los rubros siempre va a ocurrir, los salarios siempre van a ser el porcentaje probablemente más alto en gastos. Por eso es importante, como mencionaba, que los gobiernos no traten de hacerse tan grandes, porque en la medida que haya más gente trabajando a nivel público, es más el presupuesto que se va a gastar en salarios y poco se va a poder utilizar para la inversión. Esto como consecuencia, a largo plazo, genera adquisición de deuda.
Aquí podemos ver un ejemplo de uno de los países de Latinoamérica, cómo va teniendo o porcentualmente dónde va distribuyendo la mayor parte de su presupuesto. Y el Ministerio de Economía pues tiene sus funciones principales, que es pues de formular, ejecutar una política de inversión nacional, obviamente eh, saber establecer dónde se van a ir distribuyendo los ingresos. También, pues, una promoción de la competitividad, el desarrollo industrial y comercial, tratar de estimular y mover la economía bajo una premisa de responsabilidad, si no, de lo contrario, se van a tener burbujas económicas que a la larga van a generar una consecuencia mayor. Entonces, sí es importante que los gobiernos, pues, obviamente, a través del Ministerio de Economía vayan regularizando estos presupuestos y estos gastos.